Bueno, buenas noches, bienvenida Mercedes, qué bien que estés aquí cumplida. Entonces iniciamos contigo con matriz inversa, con el tema de matriz inversa. Voy a colocar aquí una de ejemplo. ¿Si la ves bien? Confirme si ve bien la matriz. La matriz A. Entonces, la idea es calcular la matriz por el método de la matriz adjunta. Entonces después miramos a ver si podemos, si alcanzamos a hacerla por el método de Gauss-Jordan, pero esta vez vamos a trabajarlo por el método de la matriz adjunta. Entonces voy a hacer una construcción aquí de una tabla. Si quiere espera que esté terminada para que, se la copia ya o deje simplemente, presta atención, simplemente no se distraiga en copiarla. Entonces, de todas maneras ya quedó, ya está grabando el sistema. Ya está grabando el sistema. Entonces, voy a usar los recuadritos de la pantalla. Esto porque lo primero que vamos a hacer es ubicar o calcular los cofactores y construir la matriz de cofactores de A. Entonces, aquí en esta cajita voy a colocar cada uno de los elementos de la matriz. Entonces, 2, 5, 4, 1, 4, 3, 1, menos 3 y menos 2. Entonces, esto para poderle calcular a cada uno su cofactor. Entonces, para este 2, entonces voy a suponer que le oculto al 2 su fila y su columna. Entonces me queda solo esta parte de acá. Es decir, me va a quedar solamente el 4, 3, menos 3, menos 2. Pues un determinante, me queda un poquito inclinado, pero se supone que es recto. El determinante aquí con los elementos que no están bajo la fila y la columna de ese 2. Ahora aquí, con el 5, ¿sí? Si para el 5 yo tapara la fila del 5 y la columna del 5, entonces lo que me quedaría libre sería 1, 3, 1 menos 2. Entonces, con esos voy a escribir acá otro determinante. 1, 3, 1, menos 2. Y
Ahora, para este 4 final, entonces también puede hacerlo en su cuaderno, por ejemplo, con un determinante, tapando con dos lápices, ¿sí? O imaginariamente tapando para ver qué es lo que queda libre, ¿cierto? Entonces, eh, aquí quedará libre entonces este determinante. 1, 4, 1, menos 3. Seguimos con el 1 de la segunda fila, el primer uno de la segunda fila. A ese también le tapamos fila y columna, o sea, le tapamos la primera columna a la segunda fila y me va a quedar 5, 4, menos 3, menos 2. 5, 4, menos 3, menos 2. Y ahora con el 4 central de la matriz, si yo a él le tapara su fila y su columna, me quedaría 2, 4, 1, menos 2. 2, 4, 1, menos 2. Ahora con el 3 positivo, que está de último en la segunda fila, si le tapo fila y columna, entonces voy a tener 2, 5, 1, menos 3. Y ahora voy con el 1 de la tercera fila. Si a él le tapo fila y columna, me va a quedar 5, 4, 4, 3. Ahora voy con el menos 3. Si al menos 3 le tapo fila y columna, me quedaría, eh, me quedaría visible 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Y finalmente, el último cofactor lo voy a sacar de taparle al menos 2 su fila y su columna. ¿Y qué me queda? El 2, 5, 1, 4. 2, 5, 1, 4. ¿Sí? Entonces ahora voy a colocarle unos signos que van a ir intercalados, es decir, así como para calcular el determinante por cofactores iba más, menos, aquí también va a ir así. Este primer cofactor no lleva signo, o sea, le corresponde más. El siguiente iría con menos, o sea, este lleva un menos. El tercero llevaría más. Aquí en la segunda fila arranca con menos, más, menos. Y aquí más, menos, más. Entonces, cada, cada fila o columna par arrancan con menos. Esta es la segunda columna, arranca con menos, menos, más, menos. Y las filas o columnas impares, o sea, la primera, la tercera, arrancan con más. Miren que la primera sería más, menos, más. La tercera, más, menos, más. Mientras que solo tenemos de pares la segunda fila o la segunda columna, ¿sí? Entonces, la segunda columna
y arranca con menos, más, menos, o la segunda fila, menos, más, menos. Si tuviéramos 4 filas por 4 columnas, entonces la cuarta fila y la cuarta columna arrancarían con menos también, irían menos, más, menos, más. ¿Sí? Entonces, ese cuidado con los signos ahí. Entonces, ahora vamos a resolver cada uno de los determinantes que nos quedó, es decir, el ejercicio de, de esta, de esta matriz, de esta matriz 3 por 3 nos obliga a sacar 9 determinantes, uno para cada cofactor. Entonces, aquí comenzamos por el método de diagonales para este determinante 2 por 2. Entonces sería diagonal principal menos secundaria. 4 por menos 2, menos 8, menos diagonal secundaria, que sería menos 3 por 3, menos 9. Y este menos sería menos 9, que equivale a más 9. Más 9. Y entonces menos 8 más 9 da 1. Ahora, vamos con el cofactor de 5. Entonces, viene un menos. Entonces, menos, abro paréntesis. Menos, abre paréntesis. Eh, Ahora está aquí. Diagonal principal, 1 por menos 2, menos diagonal secundaria, que es 1 por 3, 3. ¿Sí? Y entonces tendríamos dentro del paréntesis menos 2 y menos 3 da menos 5. Y este menos, que le tocó por la combinación de signos, eh, por la combinación de signos, entonces daría menos 2 menos 3 menos 5, y este menos quedaría este cofactor en 5. Ahora, el cofactor del 4 a la esquina superior derecha. Diagonal principal, 1 por menos 3, menos 3. Y menos diagonal secundaria, que es 1 por 4, 4. Entonces, menos 3 y menos 4 sería menos 7. Ahora, vamos con la segunda fila. Profe, Sí, lo que pasa es que pues acá yo estoy viendo la tablita, ¿no? Pero yo veo que usted está haciendo algunas, unas que. ¿Quién es el de la... ¿se apaga la música de fondo? ¿Quién tiene la música de fondo, Juan David o tú? Aló. Mm, no le capté la inquietud a Mercedes. Sí. Eh, Voy a ir continuando mientras tanto, mientras ella especifica cuál es la duda. Entonces, seguimos con el cofactor de 1, del que sería, viene un menos, que es este, y el determinante sería diagonal principal 5 por menos 2 menos 10, menos diagonal secundaria, que es menos 3 por 4, que es menos 12. Y este menos, que es de la regla del cálculo del determinante, entonces quedaría más 3 por 4, 12.
Y entonces entre el paréntesis va a darme menos 10 más 12, 2 positivo. Y este menos que le tocó aquí nos dejaría en menos 2 negativo. Ahora vamos con el cofactor central, el del cofactor del 4. Entonces sería 2 por menos 2 menos 4 menos diagonal secundaria 1 por 4, 4. Entonces sería menos 4 y menos 4. Tendríamos menos 8. ¿Sí? Entonces, me dicen en el momento que dejen de ver el tablero, porque a veces se nos pierde el tablero. ¿Sí? ¿Están viendo el tablero? ¿Están viendo la pizarra? Bueno, entonces para el 3 tendríamos, voy a cambiar el lápiz para que no parezca que uno se sale del... Aquí sería el menos que está acá, para que no se revuelva con el de la otra cajita, menos 2 por menos 3 menos 6, que es diagonal principal, menos 1 por 5, 5, que es diagonal secundaria. Entonces cierro y quedaría el determinante menos 6 menos 5 menos 11. Y este menos que está de fuera, entonces lo dejaría en 11 positivo. Ahora vamos con los de la tercera fila, que sería diagonal principal 5 por 3, 15, menos diagonal secundaria 4 por 4, 16, lo cual da menos 1. Y vamos con la del menos 3, sería el menos que viene ahí, y 2 por 3, que es diagonal principal, 6, menos diagonal secundaria, que es 1 por 4. Y entonces, dentro del paréntesis tendríamos 6 menos 4 menos 2 y otro menos 2 positivo. Ahora con el último sería diagonal principal 2 por 4, 8, menos diagonal secundaria 1 por 5, 5. Entonces 8 menos 5 suele dar 3. Entonces aquí ya tenemos todos los cofactores. Entonces escribimos la matriz de cofactores. Matriz de cofactores. Entonces, matriz de cofactores la vamos a llamar cofactores de A, y sería la matriz conformada por todos los numeritos que obtuve acá. Entonces sería 1, 5, menos 7, menos 2, menos 8 y 11. Y en la tercera fila tendríamos menos 1, 2 y 3. Y 3. No. Sí, estoy escribiendo en la pizarra. No sé. ¿Están viendo la pizarra? Entiendo aquí que sí.
Ah, bueno. Entonces, después de tener la matriz de cofactores de A, vamos a pasar a hallar la matriz adjunta. Entonces, matriz adjunta. Entonces, la matriz adjunta la simbolizamos como adjunta A de J de A igual a adjunta de A. La adjunta va a ser la matriz de cofactores traspuesta. Es decir, esta de cofactores que hicimos acá, la transponemos y nos va a dar como resultado la matriz adjunta. Entonces recuerden eso, que la adjunta es la traspuesta de la matriz de cofactores. Recuerden cómo se transpone, ¿no? Para transponer, cada fila se va a volver columna. La primera fila se va a volver aquí la primera columna, entonces la fila 157 será la columna 157. 15 menos 7. Me quedó feo el 7, ahora no deshace. Bueno, menos 1, ahora la segunda fila sería, perdón, la segunda se volvería la segunda columna. Entonces, menos 2, menos 8 y 11. Y la tercera fila se vuelve la tercera columna como menos 1, 2, 3. Entonces ahí tenemos la adjunta, ¿sí? Que como les decía, es la de cofactores de A, pero traspuesta. Esta comillita quiere decir que es la traspuesta. Bueno. Entonces, ¿todavía quedó como un 9? No. Ya creo que lo arreglé. Bueno, entonces ya con esta matriz adjunta, casi que tenemos todo para hacer la matriz inversa. Entonces, antes de hallar la matriz inversa, tenemos que tener en cuenta que la matriz inversa necesita para su cálculo el determinante. ¿Mm? Entonces, por ahora, miremos cuál es el determinante de la matriz A. Pero como aquí ya hallamos todos los cofactores, pues nos queda muy fácil calcular por el método de cofactores el determinante y además probarlo por varias formas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si probamos en la primera columna, entonces vamos multiplicando cada número por el cofactor y tendríamos 2 por 1, 2, 1 por menos 2, menos 2 y 1 por menos 1, menos 1, ¿sí? Es decir, 2 por 1, 2 positivo, 1 por menos 2 negativo, queda en 0, y 1 por menos 1 negativo. O sea que aquí tendríamos que el determinante de A es menos 1. Pues en realidad aquí cogí un ejemplo bastante fácil porque cuando sale el determinante 1 o menos 1, la matriz inversa va a ser de números enteros, no va a ser de números fraccionarios. Entonces, la cuestión está es en advertirles que en esa coincidencialmente nos dio con enteros, pero lo más normal es que una matriz inversa dé con fraccionarios. Habría que ver entonces un ejemplo que dé con fracciones, como es el caso del ejemplo que está en el texto. Ya les digo en qué página está.
Entonces, acá vamos a mirar por la segunda columna a ver si da lo mismo. Tiene que dar lo mismo. 5 por 5, 25. 4 por menos 8 da menos 32. Menos 32. Y 25, entonces estamos en menos 7. Y menos 3 por 2. Menos 3 por 2 da menos 6. Entonces habría que ver si acá nos quedó todo correcto. 2 por menos 2 menos 4 menos, está bien. 2 por 3, 6. Menos y 1 por 4, 4. 6 menos 4, 2. Positivo. Aquí vemos que nos ha quedado una pequeña omisión, que es este 2 que lleva un menos, que es el que está fuera de la fracción. Entonces tendríamos 5 por 5, 25, 4 por menos 8, menos 32. Entonces vamos en menos 7 y menos 3 por menos 2 da más 6. Menos 7 más 6 daría menos 1, igual que en la primera fila. Y ahora miramos la última columna. Por la última columna bueno, entonces, ahora con la tercera fila miramos, por la tercera columna, perdón, 4 por menos 7, menos 28. 3 por 11, 33. 33 menos 28, pues estamos en 5 positivo. Y aquí en la última sería menos 2 por 3 da menos 6. Menos 6 y más 5, pues también da menos 1. ¿Sí? Entonces, por filas también debe dar. Eso porque lo hago por las tres, simplemente para verificar que todo quedó bien, ¿sí? Para que todos los valores quedaron bien. Uno prueba por las tres filas o por las tres columnas, ¿sí? En diagonal no, solo por fila o por columna. Cada cofactor, cada término por su cofactor, y los van sumando en una fila o en una columna, tiene que dar todos el mismo valor del determinante. Entonces, en todos verifica uno que está el determinante de A menos 1. Entonces, ya estando el determinante, entonces ya pasamos a construir la matriz inversa. La matriz inversa, entonces, se simboliza como A la menos 1. Entonces, A la menos 1 quiere decir inversa de A. Entonces, la inversa de A se calcula como 1 sobre el determinante de A, 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. Entonces, aquí hay dos implicaciones de esto. Una que es 1 sobre el determinante de A, el determinante es un número, ya vimos que es el número menos 1. Entonces, este determinante, como está aquí dividiendo, no pudiera dar 0, ¿sí? Una matriz cuyo determinante sea 0 no es invertible, no tiene inversa. Entonces, hay dos condiciones para que una matriz sea inversa. Pues que tenga determinante, es decir, que sea cuadrada, porque solo las matrices cuadradas tienen determinante. Y la otra es que ese determinante sea diferente de 0.
En este caso nos ha dado -1, que desde luego es diferente de 0. Entonces, 1 sobre el determinante da también un número que multiplicamos por la matriz adjunta. Entonces, eso será una aplicación de producto por escalar, que es uno de los temas anteriores. Bueno, entonces, nuestra matriz inversa va a quedar así. Igual a 1 sobre el determinante, que es -1, por la adjunta, que es 1 menos 2 menos 1, 5 menos 8, 2, menos 7. Hoy los 7 me están temblando. 11, 3. Y entonces, -1 sobre -1, pues queda en -1. Y -1 por cada término de la matriz nos va a quedar como -1 por 1 menos 1, 2, 1, menos 5, 8, menos 2 y 7, menos 11, menos 3. Este resultado, entonces, es la matriz inversa de A. Ahí está calculada la matriz inversa. Podemos probarla, ¿sí? Para probar que esa es la matriz inversa, entonces uno multiplica A por la inversa de A, por A a la -1, y debe dar la identidad, ¿sí? La identidad, en este caso, es la identidad de las 3 por 3. ¿Cómo es la identidad de las 3 por 3? Pues es una matriz cuya diagonal principal tiene unos y los demás elementos son 0. ¿Sí? Esa será la identidad de las matrices 3 por 3. Entonces, habría que probar multiplicando, ¿sí? Entonces, aquí acordamos con la primera persona que llegó a la clase que íbamos a trabajar hoy matriz inversa y no multiplicación. Se supone que multiplicación es más sencillo y que ya ustedes lo revisaron en el texto o lo indagaron, ¿no? Entonces, aquí, si nosotros multiplicamos la matriz A, que es 2, 5, 4, 1, 4, 3 y 1 menos 3 menos 2 por la matriz inversa, que es -1, 2, 1, menos 5, 8, menos 2, 7, menos 11, menos 3. Entonces, esa multiplicación nos tiene que dar como resultado la matriz inversa, la matriz identidad. Podemos probarlo con algún puntico. Entonces, recordemos que para hallar el primer término de la multiplicación, entonces tomamos la primera fila por la primera columna. Por la primera columna. Primera fila por primera columna para hallar el primer término de acá. Entonces, tendríamos que acá, ¿qué tiene que dar eso? Aquí tiene que dar un 1, ¿sí? Para que se me conforme aquí la matriz identidad. Entonces, veamos, 2 por -1, menos 2. 5 por -5, menos 25. Entonces, menos 2 y menos 5 da, menos 2 y menos 25 da menos 27. Y aquí, 4 por 7, 28.
28 positivo. 28 y menos 27 da 1. Entonces ahí dio el 1, vea. Repasemos multiplicación, vea. 2 por menos 1, 5 por menos 5, 4 por 7. ¿Mm? Miremos el segundo que tiene que dar. El de aquí tiene que dar 0. Entonces, primera fila por segunda columna. Entonces, ahora va a ser esta primera fila por esta segunda columna. ¿Sí? Hay un pequeño repasito de multiplicación. Entonces, nos va a dar aquí 2 por 2, 4, 5 por 8, 40, van 44, y 4 por menos 11, menos 44. 44 y menos 44, pues da 0. Y así sucesivamente tiene que darnos el 0 de acá, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces ya les queda de reto a ustedes terminar la multiplicación y probar que en efecto esto da esa matriz identidad. Identidad. Venga, anoto aquí identidad para que le quede en los apuntes. Entonces, ahora ya ese es el procedimiento para calcular la inversa por el método de la adjunta. ¿Mm? El inconveniente del método de la adjunta es que cuando la matriz es muy grande, es decir, ya no es 3 por 3, sino que vamos 4 por 3. Cierra, Mercedes, el micrófono, por favor. Cuando operamos, cuando intentamos hallar la inversa de matrices demasiado grandes, 4 por 4, 5 por 5, entonces nos va a resultar muy engorroso. ¿Por qué? Porque hay que hallar muchos determinantes, ¿cierto? Es un poquito demorado. Por eso hay otro método que no se va complejizando tanto en la medida que vayan creciendo las matrices. Aunque en matrices 3 por 3 pareciera que no es lo más, no es el más sencillo el método de que se llama el de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan resulta, digamos, un poquito más complejo para matrices 3 por 3, pero ya cuando pasa uno a matrices 4 por 4 y matrices 5 por 5, pues resulta que ya el método resulta ser como el único viable. Entonces, yo quería que miraran ustedes en la página 87 del material, está desarrollado el ejemplo para la matriz, para hallar la matriz inversa por este método de la adjunta para otro ejemplo, para otro caso, para una matriz que está en la página 82, que es la matriz 1, 3, 2, 0, menos 2, 4, 5, menos 1, menos 4. Y esa matriz, en ese caso, tiene determinante 92. ¿Sí? Y entonces nos va a dar una matriz con fraccionarios. Cuando nos da con fraccionarios, es decir, cuando aquí 1 sobre el determinante, donde tenemos 1 sobre el determinante, el caso de esta parte del cálculo, 1 sobre el determinante es diferente de 1. Entonces aquí hay un valor que hace que todos estos, que al multiplicar por la adjunta, todos estos términos de la matriz me salgan fracciones. Entonces lo primero que hay que hacer después de haber multiplicado por ese fraccionario y tener todo esto en fracciones, es simplificar esas fracciones en la medida que se pueda para que nos salga la matriz un poco más simplificada, la matriz inversa. Entonces, para el caso de
para el caso del examen puede salirles que alguien calcule en algún valor de una inversa y entonces esa es una fracción y él les va a aceptar es la fracción simplificada. Bueno, entonces, si revisan cuidadosamente el ejemplo que está en la página 87 y que termina en la 88, parte derecha, pues pueden ver y asegurarse de que este procedimiento pues les haya quedado claro. Quiero también explicarles acá, en los 10 minutos antes de que se nos caiga la grabación y tengamos que comenzar otra, porque quiero dejar la segunda tanda para explicar el otro método, el de Gauss-Jordan. Entonces, aquí explicarles cómo se calcula de la matriz inversa cuando la matriz es 2 por 2. Entonces, si la matriz es apenas 2 por 2, entonces supongamos que la matriz B, llamémosla B. Sea B igual a una matriz de esta forma. A, B, C, D. Entonces, en ese caso, la inversa de B, o sea, B a la menos 1, será igual a 1 sobre A por D menos C por B. ¿Sí? Vean que aquí lo que estamos hallando es el determinante. Recuerda que aquí, igual que la otra fórmula, 1 sobre el determinante. Entonces, menos, no, por, esto lo multiplicamos por D menos B menos, aquí menos C y aquí A. Entonces, vean que esta sería la adjunta, esta pequeñita, ¿sí? Entonces vean ustedes que aquí, eh, vean ustedes que aquí está, no puedo escribir la A. Esa es una A, entiéndanla como una A. Entonces, esta matriz de aquí, vean que se invirtió A con D, D con A, ¿sí? Si yo venga, le hago la patica a la A, como se hacía la A antes, para que se vea una A. De pronto así parece más una A. Y mientras que C y B permanecen en el puesto, pero ahora como negativos. Entonces, eso es como cuando les expliqué que tocaba más, menos, más, menos. Entonces, con esta formulita se saca la matriz inversa. ¿Mm? Entonces, si tenemos, por ejemplo, digamos que B es la matriz 5, 8, menos 1, 3. Entonces, la inversa sería 1 sobre 5 por 3, 15, menos, y ahora este menos de menos 1 por 8, cada menos 8 quedaría más 8 por la matriz adjunta, que sería aquí 3, 5 y 1 menos 8. Entonces, esa inversa nos quedaría como, esto sería un 23avo por 3 menos 8, 1, 5, y eso nos va a dar 3 23avos, un 23avo menos 8 23avos
y 5/23. Esto es más para hacerles ver a ustedes cómo aquí nos va a quedar esto eh, con bastante, con bastante fraccionario y es lo más normal en las inversas, por eso los estudiantes le tienen cierto temor a las inversas, pero no es tanto a las inversas como a los fraccionarios, que es donde les quedó desde los años remotos, pues muchas dudas en aquello de los fraccionarios. Por eso yo siempre les digo que siempre que llegan a un curso de matemáticas en la universidad, que hay que solucionar el tema de los fraccionarios, que ustedes pueden solucionar ese problemita, esos vacíos con fraccionarios por sí solos, porque aquí ya pues la universidad no se puede dedicar a enseñar operaciones con fraccionarios. Entonces, em, lo otro que ustedes pueden hacer para asegurarse de estas operaciones es ir a indagar en Excel cómo es que se usa la función mdeterm. Y para allá del determinante y la función minversa en Excel. En Excel. Estas dos funciones les van a permitir calcular, calcular tanto el determinante pues, como la inversa de las matrices. Bueno, entonces, ¿alguna duda tienen ahí en cuanto a lo que se explicó? Ya el resto es practicarlo, volverlo a hacer incluso con el mismo ejemplo, volver a intentar resolverlo sin volver a plantearlo y hacerlo solitos, o con con uno de los ejercicios del texto, eh, con, con un determinante, con una matriz que ustedes se inventen. Desde luego, si se la inventan, procurar mirar que no le salga con determinante cero. En la página 84 y 85 se halló el determinante de cierta matriz que se demostró que no da cero, que es otro valor. Entonces sería una buena candidata para que ustedes la cojan de ejercicio para probar y hallarle el determinante. Entonces, para probar que lo que hallaron está bien, tienen dos caminos. Uno, que es multiplicar la matriz por la inversa, con eso más practican multiplicaciones y comprobar que da la identidad. Y otro camino es entrar a Excel y utilizar la función m inversa para hacer la comprobación. En Excel también está otra función para hacer que es para hacer las multiplicaciones, que es mmult. mmult, entonces uno escribirá aquí entre paréntesis y separado con punto y coma las dos matrices, y allá pues se coloca el Excel, uno le coloca, uno se ayuda con el mouse y no tiene que escribir las matrices sino ir y sombrearlas, ¿sí? Entonces sombrear una y la otra matriz y entonces se le permitirá desde que se puedan multiplicar, de multiplicar a las matrices. Entonces, ¿qué otra cosa aquí sobre el tema de la matriz inversa por el método de la junta? Tener cuidado, les recuerdo el tema de los signos, ¿no? El tema de los signos aquí cuando les construí esta matriz, que es que aquí irá, aquí va
este signo menos que le correspondió, porque vea, aquí sería como si hubiese un más, menos, más, aquí menos, ¿sí? Vea, más, menos, más, eh, aquí menos, aquí más, aquí menos. Entonces vea donde han quedado los menos, que si todavía hay dudas sobre cómo va más y menos, entonces pueden mirar en la página 86, parte superior, hay una tablita que les va mostrando cómo son los más, cómo son los menos.